Si en el futuro las organizaciones campesinas, no voy a decir indígenas, campesinas, es decir, del sector agropecuario, se organizaran no para desabastecer un mercado, sino para regularlo, para que exista un mejor organización en cuanto a qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, a quién se vende, cuotas de productos, podrían regular inclusive los precios que con los que ellos venden sus productos a los intermediarios. Él es el asambleísta independiente por la provincia del Chimborazo, John Vinuesa. John Vinuesa, primero, muy buenos días, bienvenido aquí a La Clave. Hola, Fernando, qué gusto, gracias por invitarme. Siempre es bueno escuchar voces alternativas a los 4 voces que siempre se escuchan en los medios. Yo le agradezco muchísimo por permitirme contar a los vecinos, a los ciudadanos, qué es lo que anda pasando por esa asamblea. John, cuéntenos, más allá de todo y muchas gracias por sus palabras, ¿cómo fue ese día de la institución? ¿Cómo fue el ambiente de la asamblea? ¿Y cómo si usted decidió votar a favor de la moción de la institución del presidente Guillermo Lasso? Bueno, gracias. Permítame hacer una introducción pequeñita sobre la asamblea porque es importante para poder entender qué es lo que pasa ahí, para qué sirve la asamblea. Hace un momento le estaba escuchando sobre el tema del aborto y usted decía unas palabras que son muy claras, interpretar la decisión ciudadana. Es decir, que en la asamblea, mire, en la asamblea no se le puede tomar como un cuerpo homogéneo en donde todos son lo mismo. Hay diferentes, hay gente que está cerca de la derecha, cerca de la izquierda, más conservadores, más progresistas, hay gente que apoya al gobierno, hay gente que no la apoya, y es como esas ollitas, esos crisoles donde se funden los metales y finalmente termina saliendo un producto diferente. Y es tan así que la asamblea se convierte en un equilibrante de los poderes. Si nosotros nos imaginamos un país sin la asamblea, estaríamos pensando en un país donde únicamente habría hubiera una persona que tomaría las decisiones por todos. Cuando el presidente toma una decisión, la asamblea lo equilibra y a veces lo acepta y a veces no lo acepta. No es así, no es como se lo piensa que es o solo oposición o solo está allanado. Por fortuna, esta asamblea, a diferencia de otras asambleas anteriores, no tiene esas mayorías absolutas que son el patio trasero de Carondelet, sino que es una asamblea deliberante. Ejemplo clarísimo, el que usted señalaba del aborto. En ese ejemplo, cuando aquí se dio una ley que se debatió durísimo, que fue esta ley para la interrupción del embarazo en caso de violación, habían unos grupos muy fuertes que pedían que se legalice hasta las 22 semanas, o sea, más de 5 meses. Y por otro lado, había otro grupo que decía que no puede pasar de 6 semanas, es decir, de 1 mes y medio, para que se legalice. ¿Qué hizo la asamblea al final del día, después de todo el ambaradán y el problema el conflicto que hubo? Decidió que sean 15 semanas. Si usted lo toma en números así matemáticos, estamos viendo que lo que hizo la asamblea fue equilibrar las peticiones de diferentes sectores ciudadanos. Hablar de una asamblea homogénea es como hablar de ciudadanos homogéneos, y no es así. Hay muchísimas diferencias de criterios, criterios, valores, principios entre un ciudadano y otro ciudadano. Lo que la asamblea hizo fue equilibrar. Sí, y eso es lo que ha hecho durante todo el tiempo. Durante este año ha equilibrado también cosas como las leyes económicas urgentes que ha presentado el presidente. En la tributaria, a través de la abstención de una bancada, permitió que entre la ley tal como la había presentado el presidente, o sea, le dio paso. En la otra, en la que se llama de inversiones y que yo personalmente creo que no lo es, sino que era una simple búsqueda de que sus amigos compren los bienes del Estado, la asamblea le puso un veto y le dijo no. Sí, en ese sentido, llegamos a los días anteriores al paro, días anteriores en los que el país estaba lleno de delincuencia, violencia, falta de trabajo, falta de empleo, revienta el estallido social, 18 días de paralización más grande del país en estos tiempos, y vemos que yo lo interpreto así, no hubo una paralización de 18 días, hay una paralización de 5 años y 18 días. 5 años anteriores donde
no ha habido inversión social. La falta de inversión social, la falta de inversión en obra pública genera que no haya trabajo. En cualquier lugar del mundo, es el Estado el mayor dinamizador de la economía. Cuando contratan, y este ejemplo es interesante, con esto ya termino. Está bien. Sigue, por favor. Sigue. Ya. Cuando uno contrata a un médico, no solamente un médico para el sector público, no solamente contrata un mejor servicio de salud, sino que también está dándole un sueldo a ese médico que luego compra un uniforme, va al restaurante, sale de vacaciones, etcétera. O sea, es un sueldo que dinamiza, mueve el dinero del país. Este gobierno lo que ha hecho es tener todo ese dinero anclado a una garantía de deuda externa, 12.000 millones que están fuera del país y que se podían haber utilizado no los 12.000, 3.000, 5.000 millones para dinamizar. Al dinamizar, muchos de los problemas se hubieran evitado. Entonces, cuando vemos que la causa del estallido social no es 15 centavos en la gasolina, sino una paralización de de la economía, no se dinamizó, ahí es cuando alguien presenta, Fernando, alguien, no importa quién, alguien presenta un planteamiento de destitución absolutamente democrático, absolutamente dentro de la ley, se da la votación y se toma un resultado. Y era tan democrático que sea destituido como que no lo sea, porque se lo hizo dentro de la ley. Mi decisión fue que el presidente no ha cumplido lo que prometió en campaña, no ha invertido en lo público y no es bueno para el país. Por eso es que tomé esa decisión. Así, independiente, sin un sesgo político de un lado o de otro, tal como he tomado mis decisiones durante todo este año. John, su decisión fue tomado al calor de las movilizaciones, al calor del paro, o usted ya venía pensando que esa era la salida constitucional para la ineficiencia que usted alega que ha tenido el gobierno, no de ahora, sino de 5 años acumulados? Si usted vio, de alguna manera me ha seguido en mis redes, en Amigos de John Vinuesa en Facebook, sí, o en TikTok, donde yo informo bastante a la ciudadanía. Usted habrá visto una declaración mía, una intervención en la asamblea, donde dije, yo me voy feliz a mi casa, si es que, en mayúscula, si es que el presidente Lasso se va. Yo no tengo, esa es otra forma de decir que no tengo problema en aferrarme, yo no me aferro a mi cargo si es que el presidente se va. Si eso no se dio, mi votación fue la que alguien más la planteó. Yo no la podía plantear porque como soy independiente, no tengo una bancada que me respalde con la tercera parte de los votos, pero el momento en que se abrió la posibilidad, tuve que decidir. ¿Qué pasaba en esos días? En esos días la Asamblea hizo una cosa extraordinaria. La Asamblea abrió la mesa de diálogo, generó la posibilidad de que los 5 poderes del Estado, ojo con el detalle, los 5 poderes del Estado se sienten en una mesa para encontrar una salida, que finalmente, nos guste o no nos guste, de los términos en los que se dio, se abrió esa posibilidad. Pero para que el presidente se siente a conversar, hizo falta que la Asamblea le presione, y la presión fue este proceso de destitución. A raíz de eso, el presidente dijo como que tengo que escuchar a la gente, creo que ya me estoy sobrepasando, creo que dijo el presidente. Reflexionaron en su equipo, me imagino, y tomaron la decisión de sentarse a dialogar. John, en las últimas movilizaciones indígenas, ¿no?, en los paros convocados por la CONAIE, siempre había quedado una sensación de un triunfo por parte del movimiento indígena, ¿no?, consiguiendo los objetivos por los cuales llamaba la movilización a nivel nacional. Sin embargo, la percepción es diferente. Pareciera ser que el movimiento indígena no consiguió los objetivos, al menos trazados, viendo la reacción de sus bases, como inclusive al momento de la firma estaban en contra de que su presidente Leonidas Issa firme el acuerdo con el gobierno, porque tan solo habían bajado 15 centavos y evidentemente la propuesta indígena era mucho mayor. Pareciera ser que esta vez el gobierno tuvo un mejor manejo de la crisis. No sé cómo lo veas tú. A ver, mira, yo creo que lo que pasó en este paro es una réplica casi que exacta de lo que pasó en octubre del 2019.
y lo voy a explicar de la siguiente manera. Las estrategias de desgaste, de golpe a las movilizaciones fueron exactamente las mismas que se utilizaron con la señora Romo en el 2019. Entonces, en la forma es lo mismo. En el fondo, si analizamos qué pasó en el 2019, lo que podemos ver tras bastidores es que mientras se daban las movilizaciones, se negociaban los bonos de la deuda externa para que sean pagados al 100%. Eso significa una cosa, significa que los tenedores de los bonos de la deuda externa se beneficiaron con esa negociación que se dio mientras estábamos nosotros distraídos en las movilizaciones. Esta vez habrá que preguntarse qué es lo que se fue negociando en petróleo, en intereses de los bancos, en dos decretos que emitió el presidente para despedir a más personas, mientras estábamos en el calor de las negociaciones. O sea, el gran distractor, el segundo gran distractor que hemos tenido en estos dos gobiernos de Moreno y Lasso, que es lo mismo básicamente. Sí, esta es una de las lecturas. La otra lectura totalmente diferente es qué pasa con las movilizaciones indígenas. Yo creo que ahí hay un gran problema. Las movilizaciones indígenas se divorciaron y generaron un divorcio entre el campo y la ciudad. Es decir, dijeron, y con justa razón, que sus productos no son valorados lo suficiente por la gente de la ciudad. Por lo tanto, decidieron utilizar la estrategia del desabastecimiento para que... precisamente, en ese punto quisiera contigo enfocarnos. Existe, lo que tú has dicho es muy cierto, y es una lectura muy clara de lo que pasó en estas movilizaciones. Un divorcio entre la ciudadanía, ¿no? La gente que vive en el campo y otra en la ciudad, porque se siente que ya es un enfrentamiento entre ciudadanos. A unos se los desabastece con alimentos y evidentemente se los deja sin insumos, inclusive hasta obstaculizando ingresos de oxígeno, de ambulancias, y otros por el cambio los rechazan con violencia porque evidentemente temen por su propiedad. Ya la movilización ha llegado a ese punto, a la lucha entre ciudadanos. Tal vez ahí radica el problema de por qué no tienen mayor aceptación popular. Fernando, cuando tú tuviste un rompimiento con tu pareja, que seguramente lo tuviste en algún momento con alguna pareja, así somos los seres humanos. Cuando tuviste ese rompimiento, seguramente era una bronca interna en la cual tuviste algo de culpa y el otro también tuvo algo de culpa. Lo que pasó después es lo importante. ¿Rompieron o continuaron? Sí, este momento, este paro nos deja una lección interesantísima, que yo la dije también en el Pleno en su momento, justamente en el proceso de destitución del presidente, y es la siguiente. Las organizaciones indígenas demostraron, económicamente hablando, que tienen el poder de manejar la oferta y la demanda de productos. Y el mercado se maneja así, entre oferta y demanda. A mayor oferta, a mayor demanda existe mayor costo. A menor demanda existe menor costo. Lo mismo con la oferta. Es decir, que me deja una lección. Si en el futuro las organizaciones campesinas, no voy a decir indígenas, campesinas, es decir, del sector agropecuario, se organizaran no para desabastecer un mercado, sino para regularlo, para que exista un mejor organización en cuanto a qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, a quién se vende, cuotas de productos, podrían regular inclusive los precios que con los que ellos venden sus productos a los intermediarios. Sí, es decir, ahora demostraron que pueden manejar la oferta y la demanda del producto agropecuario, y quizás esa es la mayor lección que nos ha dejado esta movilización. El hecho de que hay personas que nos hemos dado cuenta, que hemos abierto la conciencia a que estas organizaciones, en vez de ir a medidas radicales, podrían generar procesos de mejora de la comercialización de sus productos, si es que
siempre y cuando no primen intereses electorales o políticos de los dirigentes, que esa es la otra lectura que también hay. O sea, tenemos una lectura de unos intereses ocultos por parte del gobierno que quizás nadie se va a enterar o muy pocos. Por otro lado, tenemos la lección que nos da sobre la oferta y la demanda, el poder que tienen en cuanto a la oferta de producto agropecuario. Y por el otro, tenemos la tercera lectura, que es la oportunidad política de una manifestación para sacar un liderazgo a flote. Tres lecturas diferentes de un mismo evento. Te agradecemos mucho por tu presencia el día de hoy. Lo que tú dices es muy cierto. Realmente le has dado un enfoque bastante valedero en cuanto a lo que podría ser un nuevo proceso de protestas, ¿no? Algo tal vez mucho más tecnificado y más comercial, algo que tal vez impacte realmente de una forma diferente, sin tanta violencia. De todas formas, la verdadera lectura no la daremos el día de hoy, se dará el 5 de febrero del año 2023, cuando en las elecciones seccionales se vea cuál ha sido la receptividad del pueblo en cuanto a sus candidatos. Veremos cómo sale reflejada la votación en el Callejón Interandino, en Quito, en Guayaquil. Vamos a ver ahí el termómetro de cómo está la gente y qué tanto la gente está receptiva a este tipo de pronunciamientos. Te agradecemos por tu presencia el día de hoy, John. Gracias por acompañarnos. Gracias Fernando. Lo bueno de mi parte es que como yo me manejo con principios, valores y razonamientos y no con coyunturas políticas, puedo decir lo que considero que es correcto sin tener que frenarme en nada. Gracias Fernando, muy amable por el espacio. Muchas gracias. Hemos estado con el asambleísta John Vinuesa.